Cada día llegan a Europa cantidades ingentes de contenedores y cada vez son más los que proceden de China. Para ambas partes es importante que funcione el intercambio de mercancías. Desde hace unos años, China amplía sus rutas comerciales en todo el mundo, por vía marítima, por avión y mediante trenes de mercancías. Bajo el nombre de Nueva Ruta de la Seda y con intenciones bien claras. Estaba claro que detrás de todo eso hay puros intereses económicos y geopolíticos chinos, pero hay que aprender a lidiar con eso. Con el brote de la pandemia de coronavirus quedó claro el riesgo que comportan las cadenas comerciales globales. Debería servirnos de lección, sobre todo en cuanto a nuestra dependencia de China. Por eso es tan importante reconocer dónde se ha vuelto ya realidad la nueva ruta de la seda, la presencia de China en Europa y el nivel de dependencia que tenemos de China. Visitamos 3 lugares que nos hablan de todo esto. Primera estación, Duisburgo. La ciudad alemana cuenta con el puerto fluvial de contenedores más grande del mundo. Tiene 21 zonas portuarias y 130 grúas, con las que se transbordaron solamente en 2021 más de 4 millones de contenedores. Este puerto es uno de los destinos finales europeos del gigantesco proyecto chino Nueva Ruta de la Seda. Y con razón, opinan en Duisburgo. Somos un nudo principal en Europa, o sea, somos con diferencia el emplazamiento de mayor rendimiento. Ellos no escogieron a Duisburgo porque pensaron, ¡oh, qué ciudad tan bonita! Duisburgo se vio muy afectada por el final de las industrias siderúrgica y del carbón. Fue muy castigada por el cambio estructural. La ciudad vio con buenos ojos la conexión a la nueva ruta de la seda china. En 2014, el presidente chino Xi Jinping visitó Duisburgo para recibir al primer tren de mercancías chino, junto con el ministro alemán de Economía y la primera ministra de Renania del Norte-Westfalia. Con ello, la ciudad quedó integrada en la ruta de la seda. Eso supondrá un impulso significativo para otras actividades nuestras. El mercado chino tiene una gran importancia y el puerto de Duisburgo no debe quedarse fuera. La nueva ruta de la seda en dirección a Europa es un proyecto gigantesco. 2 enlaces ferroviarios a través de Asia y Europa. Uno por el norte, atravesando Rusia, Bielorrusia y Polonia. Y el otro por el sur, atravesando Asia Central, Irán y Turquía. La vía marítima por el Océano Índico y el Canal de Suez hasta los puertos del Mediterráneo y una nueva ruta aérea deberán incrementar el intercambio comercial entre China y Europa. Pero el proyecto de la nueva ruta de la seda va mucho más allá, siendo el mayor proyecto de infraestructura del siglo XXI. China ya ha construido en Asia y África numerosos puentes, túneles, vías férreas, carreteras y puertos, en su mayoría con empresas propias y trabajadores chinos. Inversiones enormes, bien recibidas por los países receptores que le granjean a China poder e influencia. En el puerto de Duisburgo, la contraparte china encuentra ya una infraestructura altamente desarrollada que convierte a la ciudad en un emplazamiento atractivo. Alrededor de 30 trenes viajan hoy semanalmente entre Duisburgo y China. Cuando llegan al puerto, han recorrido alrededor de 11.000 kilómetros en 14 días. Traen productos médicos, textiles, electrónica, autopartes o juguetes. Casi un tercio de las mercancías que llegan en tren a Europa desde China son transbordadas en Duisburgo. Honestamente, al principio pensamos, deja que estos locos vengan con el tren desde China a Duisburgo. Pero entre tanto, el impacto del proyecto en la opinión pública es mayor que su impacto económico. Eso hay que reconocerlo. Claro que es muy interesante ver trenes cargados de contenedores con un montón de letreros coloridos en chino.
Pero para que se entienda, antes de la pandemia teníamos unos 30 trenes semanales desde y hacia China y hoy sigue siendo así. Eso supone al año entre 250.000 y 300.000 contenedores estándar que son distribuidos desde Duisburgo por una red de transporte fluvial y por carretera a 92 ciudades y puertos europeos, o que regresan a China desde aquí. En los alrededores del puerto se han asentado numerosas empresas chinas. La firma LMAR levantó en Duisburgo un centro logístico aprovechando las ventajas del transporte ferroviario, que es más rentable que el aéreo y más rápido que el marítimo. China dispone de una muy buena infraestructura. O sea, si quiero construir un auto, un Volkswagen o un Tesla y me falta en algún momento un tornillo, ¿qué hago entonces? Pues compro el tornillo en la fábrica que tengo justo al lado. Todo está en el parque industrial. Esa es mi infraestructura. Por eso digo que a largo plazo será difícil sustituir a China porque su infraestructura ya está ahí. Pero mediante el proyecto de la nueva ruta de la seda, China también se propone obtener influencia global. Nadie en el puerto de Duisburgo pensó, esta es una iniciativa del gobierno chino o de Xi Jinping para hacer feliz al mundo, sino que estaba claro que detrás de todo eso hay puros intereses económicos y geopolíticos chinos, pero hay que aprender a lidiar con eso. El jefe de Estado chino, Xi Jinping, persigue un plan a largo plazo con vistas al centenario de la República Popular en 2049. El propósito del actual gobierno de Pekín, el grupo encabezado por Xi Jinping, es convertir a China a lo largo de varias décadas en la potencia central global. Una potencia capaz de contener primero a Estados Unidos, para después sustituirlo como potencia hegemónica. Según el análisis de numerosos observadores políticos, el objetivo es un nuevo orden mundial en el que China reclamará el papel de dirigente, lo que tendrá un fuerte impacto para Europa. Uno de los fuertes de Estados Unidos son sus sistemas de alianza. Y en estos, Europa sigue desempeñando un papel primordial por su potencial económico, tecnológico y hasta político. El objetivo de esta cúpula de Pekín es introducir una cuña lo más profundo posible entre la Unión Europea y Estados Unidos. La iniciativa de la Ruta de la Seda de Xi Jinping tiene potencial para sembrar cizaña porque esconde numerosos riesgos de nuevas dependencias. La nueva realidad, de la que muchos advierten, es el control mediante el comercio. A nosotros nos va mejor y también a China si mantenemos el intercambio comercial. Pero hay que tener cuidado de que eso no sea una herramienta para ejercer presiones políticas. Finalmente, también se trata de valores, de nuestros valores de libertad que queremos garantizar y defender aquí. Y China, con su tendencia dictatorial, con su tendencia de ser un Estado policial, con esa disposición a consolidar dictaduras y estados policiales en muchos otros países que se crucen en su camino, es de por sí una amenaza para nuestra forma de vida. La segunda estación es Génova, una de las ciudades de mayor tradición portuaria en el Mediterráneo. Pero el viejo puerto de la ciudad italiana se ha quedado pequeño y obsoleto. Además, la conexión de la ciudad por carretera y ferrocarril con el hinterland también necesita renovación. Por eso las inversiones chinas fueron bien recibidas aquí. Hoy, Génova es parte de la nueva ruta de la seda y centro de los 4 grandes puertos ligurinos. En el viejo puerto de Génova se ha instaurado PSA, siglas de Port of Singapore Authority, uno de los mayores gestores de terminales marítimas del mundo y socio de la nueva ruta de la seda y de la naviera estatal china COSCO. Y junto con COSCO, principal inversor en los puertos ligurinos. Las 5 grúas de la terminal podrían transbordar 550.000 contenedores al año.
aunque en 2021 solo lograron mover la mitad de esa cifra. Pero debido a la pandemia llegaron menos barcos y los que llegan son cada vez más grandes. Los modernos portacontenedores miden hasta 400 metros de eslora y transportan más de 20.000 contenedores. Aunque aún no pueden atracar aquí, eso cambiará. Este no es un puerto regional, sino que siempre tuvo importancia internacional. Y gracias a estos grupos económicos será aún más grande. El sindicalista Enrico Poggi y sus colegas están en una encrucijada. Para garantizar los puestos de trabajo en el puerto necesitan las inversiones chinas, pero estas no vienen solas. Los chinos tienen otro concepto de ritmo de trabajo y eficiencia y quieren tener el control. Así que, puestos de trabajo contra condiciones laborales y derecho laboral. En Génova se preparan ya para la huelga. Los chinos venían aquí siempre con un cronómetro en la mano. Venían con su modelo propio, controlándolo todo, persona por persona. Y eso desató conflictos con el sindicato. Y por eso nos preparamos para defendernos si es necesario. Y naturalmente para negociar en los próximos años, que serán decisivos. Per i prossimi anni, perché sono quelli decisivi. En las zonas que ya controlan los chinos crece el temor a un aumento del ritmo de trabajo, al control permanente, a la pérdida de estándares. En comparación, solo el miedo al desempleo y a la pobreza es aún mayor. Nadie quiere un puerto fantasma. El trabajo en el puerto es muy exigente, día y noche, los 365 días del año, las 24 horas al día. Tenemos que encontrar un sistema que garantice tanto la jubilación como las condiciones para que los jóvenes encuentren empleo. Porque si no le garantizamos trabajo a los jóvenes, entonces nos empobreceremos cada vez más. Entre tanto, las siglas PSA coronan la entrada del supermoderno puerto de contenedores Génova-Prat, a menos de 20 kilómetros hacia el oeste del viejo puerto. Aquí, en los profundos muelles, se puede transbordar la carga de 2 portacontenedores ultra grandes de 400 metros de eslora. PSA tiene una fuerte asociación con China. Una de las primeras medidas fue sustituir las viejas instalaciones por gigantescas grúas de pórtico del fabricante chino ZPMC. Las montaron trabajadores chinos, pero el consuelo es que la mayor parte del puerto sigue en manos italianas. Nuestros puertos no pueden ser vendidos. No se puede ceder por completo la propiedad. Solo se pueden conceder licencias de explotación por un tiempo determinado. Y al final se vuelve a hacer una licitación. Eso impide que un gestor chino pueda adquirir una propiedad completa o mayoritaria dentro del recinto de un puerto. La completa o comunque la maggioritaria quota, di proprietà all'interno di un porto. Los contratos de cooperación y arrendamiento suelen garantizar la influencia de los inversores chinos durante décadas. El puerto de Prat explotó literalmente en los últimos años. La primera de las nuevas megagrúas se instaló en 2016. Hoy son ya 12. Pero un puerto es, desde el punto de vista chino, solo el comienzo, la puerta de entrada al hinterland europeo, el primer paso en la cadena de suministro hasta el consumidor europeo. Esas inversiones, esos proyectos de infraestructura, crean parques industriales, zonas de libre comercio, de inversiones comerciales, en las que cooperan empresas chinas y europeas, en este caso italianas, para aumentar la importación y la exportación en ambos países. La central de Kerry Logistics en Milán. Hasta 2017 la empresa se llamó Tubia Italia. Entonces su fundador Guido Nazzari la vendió al consorcio internacional chino Kerry. Así es como China amplía el control sobre sus cadenas comerciales.
Nuestra empresa utiliza mucho los servicios del puerto de Génova y de todas las terminales. Los gestores del puerto son un importantísimo eslabón de la cadena logística. Italia lamentablemente sufre de un grave problema de infraestructura. Tenemos dificultades con las vías de transporte, las autopistas, las vías férreas. Kerry es, según sus propios datos, la número 8 en el mercado mundial de transporte y logística. Transporta y almacena todo lo que se demanda en el comercio con China, desde productos farmacéuticos y químicos, pasando por alimentos hasta textiles y electrónica. A la hora de la venta, Guido Nazzari se decantó conscientemente por un consorcio chino con aspiraciones globales. Reconoció pronto el interés de los nuevos propietarios. En el momento de la adquisición por parte de Kerry Logistics, tuvimos la impresión de que todo cambiaría de la noche a la mañana, tanto la actitud como también el modelo de trabajo. El único punto en el que vimos una mayor atención fue en el relacionado con el control de costos, con estadísticas y con la capacidad de recabar datos sobre nuestra operatividad. Todo eso pasó a un primer plano con la llegada de Kerry Logistics. Según informes propios, Kerry Logistics gestiona 1.000 emplazamientos en más de 50 países, centrados hoy sobre todo en el comercio en línea, directo desde el fabricante al consumidor o a intermediarios como Amazon o Alibaba, sin estaciones intermedias en manos de terceros, control sobre la cadena de suministro. Stefano Poliani es director de operaciones de Kerry en Milán. Hace 5 años no había actividades de comercio electrónico. Hoy toda esa área del almacén es solo para el comercio electrónico. Los vendedores asiáticos, no solo chinos, han jugado un papel muy importante. Además de las mercancías, los fabricantes y suministradores chinos aportan tecnologías. En esa parte del almacén hay 2 áreas en las que no se puede filmar porque ahí guardamos material para las estructuras 5G de 2 grandes fabricantes chinos. Por eso no se puede filmar allí, por razones de seguridad. Nosotros realizamos también labores específicas que van hasta el montaje de esas estructuras. Tecnología china sensible para la telecomunicación 5G de empresas chinas, incluido el montaje, de modo que la estrategia china del control afecta aparentemente mucho más que a la cadena de suministro. Ofrecemos una solución integral desde la recepción de la mercancía de los suministradores en China, la organización del contenedor, la importación de la mercancía en Italia a los trámites de aduana, además del almacenamiento y de la entrega directa al cliente. Somos el único interlocutor del cliente que puede despreocuparse de la cadena de suministro. Si las cadenas de suministro están en manos chinas, también controlarán los datos relacionados con ellas. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué mercancías van? ¿Cómo? ¿De dónde a dónde? Todo eso se conoce entonces en China y eso podría debilitar nuestra competitividad. Que en los puertos o en la esfera del transporte por ferrocarril o incluso en la esfera de los buques de pasajeros sean pocos los vendedores que controlan los precios, es algo que podría afectar a nuestras empresas. Uno de los puntos de partida de las cadenas de suministros chinas son Alibaba y su filial Taobao. Son como Amazon, eBay y la banca en uno. Taobao vende en todo el mundo 48.000 artículos por minuto, según datos propios. El consorcio tiene un valor en bolsa de $700.000 millones. Tercera estación, Lieja. En el aeropuerto de la ciudad belga, Alibaba construye el mayor centro logístico de Europa. Alibaba se decidió por el aeropuerto de Lieja por su gran capacidad y porque funciona las 24 horas los 7 días de la semana. Lieja, la segunda ciudad más grande de la región belga de Valonia.
En el área metropolitana viven 600.000 personas. Lieja fue conocida como la ciudad ardiente debido a los altos hornos que fueron fuente de trabajo y sustento durante mucho tiempo. Pero al igual que en Duisburgo, con el fin de las industrias del carbón y del acero, llegó su decadencia. En 2010, el desempleo superó la marca del 20%. Pero el aeropuerto de carga sin prohibición de vuelos nocturnos cambiará esta situación. Según datos del gestor, y aunque la opinión pública apenas lo ha registrado, se ha convertido en el quinto aeropuerto de carga de Europa. También aquí es válido el argumento de la ubicación perfecta, crecimiento mediante el comercio, una situación beneficiosa para Alibaba y para el aeropuerto. Alibaba contribuye a desarrollar el comercio con China, en el aeropuerto de Lieja, pero también en otros aeropuertos europeos. China es algo así como la fábrica del mundo y por ello opera vuelos de carga hacia los aeropuertos de Europa. También este emplazamiento deberá crecer. El aeropuerto ya cuenta con 8.700 puestos de trabajo, pero con Alibaba deberán ser muchos más. Tanto la enorme obra como el compromiso chino son una promesa para el jefe del aeropuerto. Actualmente representan el 6 o 7% de nuestra actividad, pero China O ampliará sus almacenes para concentrar toda su logística y su comercio con Europa en Lieja. Tal vez China O pueda aumentar esa cifra hasta el 20 o 25% de nuestra actividad. Pero esto también es criticado. La iniciativa pública Stop Alibaba no cree en la promesa de crecimiento. Hablaron de miles de empleos. Después de eso se redujo a 3.000 y luego a 1.600. De momento no tenemos más informaciones. Lo que deseamos es un estudio exhaustivo que nos permita calcular la verdadera cifra de empleos creados, pero también la de los empleos destruidos en la economía local. Porque si se promete solucionar la crisis de desempleo de las balonas y los balones, hay que crear puestos de trabajo para locales. Sería un mal negocio que fueran ocupados luego por chinos. El aeropuerto apuesta por un aumento de la carga aérea. El transporte por avión es más caro que el marítimo o el ferroviario, pero más de la mitad de las mercancías son productos perecederos o envíos express, y Alibaba fomenta el comercio electrónico. China apoyó el crecimiento del aeropuerto. China O, la filial logística de Alibaba, llegó hace 3 o 4 años y construyó a finales de 2020 su primer edificio, 30.000 metros cuadrados. Así es como acompaña el crecimiento del aeropuerto. Aún no se sabe cuántos empleos creará realmente ese crecimiento. Los adversarios del asentamiento de Alibaba en Lieja critican que para cumplir las promesas chinas de crecimiento ha habido que pasar por alto muchas estipulaciones ecológicas. El establecimiento de Alibaba en Lieja fue apoyado por nuestro gobierno a nivel nacional o, para ser más precisos, en Valonia. Para nosotros existe una contradicción. El gobierno tiene que tomar medidas ambiciosas para proteger el clima y la salud de los habitantes. Un proyecto como el de Alibaba en el aeropuerto es contraproducente. Sobre todo entre los jóvenes ha surgido una resistencia activa contra la presencia china. El movimiento Stop Alibaba ha organizado acciones espectaculares, incluso en el aeropuerto, para llamar la atención. En los últimos 2 o 3 años hemos recibido cada vez más quejas de los habitantes, de gente que vive cerca del aeropuerto, sobre todo por los vuelos nocturnos. Se está produciendo un fuerte efecto NIMBY. NIMBY es el acrónimo en inglés de Not in my backyard, o sea, no en mi patio trasero. Pero para los activistas de Stop Alibaba se trata de mucho más. El desenfrenado gigantismo de la globalización es lo que provoca su resistencia. El centro logístico de Alibaba ocupará finalmente 220.000 metros cuadrados. Las consecuencias son previsibles.
Está la contaminación ambiental que afecta a la salud. Luego está la movilidad. Registramos la espantosa cifra de 1.500 camiones más cada día en las carreteras. Y eso naturalmente también afecta al medio ambiente y al clima, con las emisiones de CO2 de todos esos camiones y aviones. La estrategia china de cubrir toda la cadena de suministro funciona. A Lieja también llegan ya trenes de carga, un eslabón más de la nueva ruta de la seda. Si gracias al impulso chino surgen en Duisburgo y Lieja buenas infraestructuras, que además están bien engranadas a nivel europeo, entonces eso es una gran ventaja para toda la región. Para Renania del Norte-Westfalia puede representar un beneficio enorme. ¿Será cierto eso? Aún no se ha podido demostrar, pues los últimos años han evidenciado de repente y de manera radical que también una estrategia global como la ruta de la seda tiene lagunas que pueden ser decisivas. Si una pandemia o una guerra interrumpen las conexiones terrestres, entonces se paralizan también las cadenas de suministro, y ahí se manifiestan las consecuencias de la dependencia global. La próxima crisis de consecuencias globales puede estallar en cualquier momento. China amenaza nuevamente con una escalada militar en el conflicto con Taiwán. Y si Pekín hace realidad sus amenazas, Occidente estaría obligado a actuar, como en el caso de Ucrania. Las consecuencias serían graves. China ha demostrado a la industria en la crisis de Taiwán que es capaz de bloquear 2/3 de la producción de semiconductores en un plazo de 12 horas y sin realizar acciones bélicas contra Taiwán. Algo así provocaría reacciones. Sería ingenuo no considerar este caso y no prepararse para ello. ¿Pero cómo? Parece cada vez más difícil convivir con China por la forma en que actúa hoy. Pero sin China tampoco se puede sobrevivir y no hay una solución a la vista. Considero que debemos ser cautelosos y prudentes con las infraestructuras sensibles. Pero no estoy a favor de demonizar todas las inversiones chinas solo porque vengan de China. Quizá lo único novedoso sea la franqueza con la que la economía aborda ahora este dilema. En realidad, los europeos no tenemos más opción que mantener un diálogo con los chinos, porque muchos productos, mercancías y servicios nos llegan de China y nosotros también queremos el acceso a ese mercado. Nuestra impresión al finalizar el viaje es que tanto en Duisburgo como en Génova y Lieja, la nueva ruta de la seda ya es una realidad. La asociación con China promete crecimiento, mucho crecimiento, pero el precio que hay que pagar queda patente.